Estás en Café Pastoral 1370 AM. Muy buenos días para toda nuestra teleaudiencia a esta hora de la mañana. Sean todos bienvenidos a Café Pastoral. Un día más, deseando igual que la temática que tenemos para cada uno de ustedes sea edificante. Así que bendigo a aquellos que siempre sintonizan nuestro dial 1370M, aquellos que nos ven a través de nuestro canal de televisión y las plataformas digitales, también por las redes sociales a través de Facebook. Bienvenidos a Café Pastoral. Hoy hablaremos de la importancia de tener una vida ordenada, lo importante de hacer lo correcto siempre. Por lo tanto, sea usted bienvenido, y si este tema es de su interés o de alguien que usted conoce y que puede edificarle, pues está a tiempo apenas para comunicarse con él, compartir nuestro enlace, nuestro link, o invitarle a que sintonice nuestro dial o se conecte a algunos de nuestros canales. Por lo tanto, sea usted bienvenido. Hoy estaré junto con la pastora Omaira Portilla desarrollando este tema, así que espero que usted siempre esté allí con nosotros durante todo el programa. Pastor Omaira, muy buenos días, bienvenida a Café Pastoral. Buenos días, Pastor Elia, y buenos días también a todos los que ya están conectados en esta mañana hermosa, una mañana de bendición, una mañana fresca, y bueno, y el tema también muy especial como para un inicio de semana. La importancia de tener una vida completamente ordenada. Ajá. En casa hemos luchado de alguna manera con el orden, y pues de alguna manera la casa tiende a reflejar lo que somos en realidad. Exacto. Y partiendo de ese principio, que lo usaría de una forma muy elemental, podemos partir hacia la singularidad de la vida de cada uno de los que conviven, ajá, bien sea en el hogar, bien sea en el trabajo, puesto que una persona desordenada puede complicar las cosas un poco más. Otros están tan acostumbrados al desorden. Quiero empezar hablando de lo cotidiano para llegar luego a la importancia de la vida. Es decir, tan acostumbrados estamos a veces al desorden que cuando las cosas están en su lugar no las encontramos. Precisamente exacto, por eso, porque están en su lugar. Ajá. ¿Dónde están las medias? Búsquela en la gaveta donde está el lugar. Pero como nunca las deja allí, pues tampoco las encuentra allí. De igual manera, cuando cada cosa en casa va en su lugar, algunas personas no encuentran nada. ¿Por qué? Porque todo está ordenado. Hay una frase que aprendí de mi padre. Recuerdo que mi papá decía: a veces nos acostumbramos a vivir mal, que el día que empezamos a vivir bien nos sentimos mal. Exacto. Y esa es la persona que se mal acostumbró o se acostumbró a una vida mal, desordenada, que cuando todo está en orden, ejemplo, cuando todo está en paz, se siente mal. Cuando no maldice, se siente mal. Cuando no vive renegando, se siente mal. Sí. Cuando no pelea con nadie, se siente mal y como que le hace falta. Aquí es cuando digo, lo importante de una vida ordenada es que se facilita toda la vida. Así que espero que usted siga allí con nosotros, porque este es el tema que tenemos hoy, Pastor Omaira. Pues bueno, empezando con un principio, ¿no? Un principio donde la palabra nos dice: Dios es un Dios de orden, ¿sí? Y si nosotros estamos ya caminando con Él, pienso yo que todos los que ya estamos caminando con Él ya tenemos una vida ordenada, debería ser así. Y aquellos que están hasta ahora viéndonos y conectándonos, pues es el tiempo de empezar a ordenar todas las cosas. Bueno, marquemos una diferencia entre lo ordenado, ¿cierto?, y lo que no está ordenado. Y quiero hacerlo de una forma muy sencilla. Tener una vida ordenada no será una vida fácil. Sí, exacto, por lo que no implica un mayor desafío. Sí. Por ejemplo, criar unos hijos de forma correcta es un desafío, y creo que aún más que aquel que se desinteresa, sí, claro, por la crianza. Yo lo digo siempre, por ejemplo, corregir un hijo con vara y regla es muy fácil, porque voy a imponer mi fuerza sobre el muchacho y lo voy a doblegar, porque el golpe y el maltrato lo doblega inmediatamente. Exacto. Pero criar un hijo con diálogo, con conversación, con ejemplo, con inspiración, demanda más responsabilidad, porque ya no es la fuerza, es la inspiración, exacto, es el ejemplo. Por lo tanto, tener una vida ordenada demanda una ética y demanda un compromiso moral mucho mayor. Por lo tanto, he allí el faltante. Muchos quieren una vida ordenada, pero les falta esta ética, exacto, y esta moral. Y ahí es donde yerra.
porque a la hora este es el índice de valores con los cuales determinaré toda la vida. Por lo tanto, quiero hablar también que una vida ordenada implica un alto valor moral y un alto compromiso con la ética. Sí, llevar una vida ordenada tiene mayor responsabilidad para aquel que la quiere llevar. Sí, primero porque él primero tiene que regirse al orden, ¿sí? Porque para nosotros poder aplicar la disciplina y el orden empezando en casa, pues el primero que tiene que ser ordenado es el que lo está pidiendo, que sean ordenados. Yo no puedo pedirle a alguien sea ordenado, sea correcto cuando yo todavía tengo falencias, estoy cojeando en alguna área, por así decirlo, y quiero imponer esa autoridad que ni siquiera tengo sobre mí misma. Entonces, lo mismo que dije al principio, si Dios es un Dios de orden y está en nosotros ya el Señor y el Espíritu Santo es el que trae el equilibrio a todas las áreas de nuestra vida cuando nosotros lo dejamos trabajar en nosotros, entonces de seguro va a ser mucho más fácil. ¿Sí? No es fácil, pero va a ser un poco más fácil llevar ese orden en todas las áreas, empezando en casa, porque pues todo se empieza desde casa. Manejemos otra esfera, Pastora Mayra, usted lo hablaba, y es siendo yo primero, claro. En este grado de orden. Quiero enfatizar entonces la palabra responsabilidad. Hagamos un contexto. Si mi compañero no cumple y hace las cosas en el trabajo y aún así le pagan, no es pretexto para yo decir, yo no voy a esforzarme ni voy a estudiar más. Exacto. No, porque es mi responsabilidad conmigo, con lo que yo hago. Es mi responsabilidad con mi propia dignidad y lo que soy en realidad. Soy ordenado y tengo en orden las cosas. Así que nunca esto debe ser un pretexto. Por otra parte, es la paciencia, donde la vida incorrecta del que está a mi lado no debe causarme a mí daño como para yo convertirme ahora en una persona mala. Exacto. O en una persona igual a esta persona. Y aquí entra en juego entonces otra palabra y es la tolerancia. La tolerancia, creo que lo he dicho con anterioridad, no tiene que ver con que me toca aguantarme al otro que es indisciplinado, incorrecto, no es puntual, es indecente, es grosero. No, no es que me toque aguantármelo. Es que sencillamente yo puedo manejar lo incorrecto de esta persona sin que eso me genere a mí un mal. Exacto. Sí, no me gusta, no estoy de acuerdo, no lo comparto, pero lo malo que él hace no me afecta a mí. Y esto, exacto, pues son los tres factores: la responsabilidad, la paciencia y la tolerancia. Y en esto de la tolerancia, pastor, pues uno encuentra mucha gente perdiendo porque la falta de tolerancia en la vida de él, pues lo lleva a acrecentar ciertos problemas en la empresa, en la casa, en todos lados. La tolerancia, vuelvo y le digo, y la paciencia, y estos son frutos del Espíritu Santo. A mí me encanta hablar sobre el Espíritu Santo porque es que es tan necesario el Espíritu Santo en la vida de cada persona, porque es que Él es el equilibrio en nosotros. El Espíritu Santo, la misma palabra dice que cuando lo dejamos trabajar en nosotros, entonces empiezan a aflorar estos frutos. Y de pronto alguien nos está viendo hoy o nos está escuchando y dice, yo estoy luchando con la impaciencia y la falta de tolerancia, no soy capaz. Y es que mucha gente lucha con esto. A veces la gente le dice a uno, ¿y usted cómo hace? Y pues uno sonríe y uno dice, simplemente he trabajado, porque es que esto no es fácil, ¿sí? Esto es un trabajo donde yo soy la que me dispongo. En el caso del varón, pues él es el primero que dispone para empezar a trabajar en esa área que de pronto le ha dado malos ratos. Entonces, cuando uno tiene paciencia y cuando uno tiene tolerancia con la gente, uno la pasa bien así esté en un ambiente difícil. Uno se siente bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso que él o ella hace no me afecta en realidad. Pues bien, hablaremos de esto un poco más. Vamos a esta pausa y volveremos más con nuestro tema, una vida ordenada en Café Pastoral. Ya volvemos. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Hoy en Café Pastoral nuestro tema nos lleva a reflexionar sobre la importancia de una vida ordenada.
Hay un aspecto dentro del orden y es la planificación. Exacto. Y esto juega un papel importante. De hecho, cuando alguien nos responde, cuando le invitamos y dice, déjeme ver cómo está mi agenda, hay gente que se extraña de que alguien tenga una agenda, ¿cierto? Exacto. Y tenga un programador donde está orden. planificado todo lo que va a hacer Claro. en el día. Así que la agenda no la tiene solo un gerente. La agenda la tiene toda persona que planifica su día, Su tiempo, que sí. planifica su tiempo, sus horarios y que es un administrador de su tiempo. Por lo tanto, la planificación es importante porque tiene que ver no solo con la proyección, sino también con maximizar los recursos que tengo, puesto que estos son el bien preciado que hay en el presente. Así que uno de los errores que puede cometer cualquier persona es ir por la vida sin planificar. Por ejemplo, de la noche a la mañana empezó una relación. De la noche a la mañana, se casó ya, y de la noche también se separaron. ¿Sí? No sé si me va a entender. Salió de la escuela y de la noche a la mañana en una carrera que tal vez no quería, porque vio que los compañeros fue donde más se matricularon, donde estaba la amiga que iba, la que más quería, y no planifican, es decir, no proyectan ese tipo de cosas. Un negocio extra que se inició, ¿sí? El dinero que se gana allí, ¿qué se va a hacer con él? Hay gente que no lo planifica y de pronto comete ese gran error. Y bueno, creo que últimamente hemos tenido a Eleazar, que nos ha conversado en muchos teams, en muchas cápsulas de esos errores, de no planificar el sueldo, el ingreso extra, el horario, los trabajos y todo este tipo de cosas. Así que la planificación entra en juego. Planifique sus próximos años, planifique los próximos meses. Hay una regla que es 10 veces y es: piense si la decisión que va a tomar, cómo le beneficia en los siguientes 10 minutos, pero piense si esa decisión le va a afectar en los siguientes 10 meses, ¿cierto? ¿Cómo va a afectar? Y luego piense cómo le va a afectar en los próximos 10 años. Por ejemplo, un compromiso de una deuda puede comprometerte durante los siguientes 10 meses, o 5 años, o aún 10 años. Es pensar antes de involucrarme. Planificar es importante y yo le invito a que hoy empiece a planificar. Y yo vuelvo a la Biblia, como siempre, porque es un café pastoral. El Señor fue un gran planeador, Él planeó todo, ¿sí? Por eso vemos en Génesis 1 cómo Él no hizo todo de una vez, se fue día a día, ¿sí? Todo en su tiempo. Y hacía y evaluaba, y vio Dios que era bueno, evaluación, y vio Dios que era bueno. La palabra dice que cuando tú quieres construir algo, una torre, siéntate primero y planifica, ¿sí? Está hablando de hacer algo con papel y lápiz y ponerse a pensar, a sacar cuentas. Dice, no sea que tú vayas hasta la mitad y no lo puedas terminar y la gente siempre diga, este es de los que empieza y no termina. Qué feo eso, ¿no? Qué mala imagen. Sí, entonces nosotros tenemos que ser unas personas ordenadas porque la organización se ve hasta en eso. Y me encanta la gente que siempre maneja agenda, pastor. Se identifican conmigo. Uno siempre tiene que agendar todas las cosas. Inclusive, cuando estudiaba el seminario bíblico, nos decían que había que hacer homilética. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que si eso nos ayuda a nosotros, primero, nos ayuda para que nos rinda todo. Nos ayuda para no perder el tiempo. Y nos ayuda a crecer. Porque si me queda un tiempo más y puedo hacer otra cosa en ese tiempo libre, pues yo soy la que voy ganando y voy creciendo, ¿sí? Voy avanzando. Entonces, qué importante organizar todo. Y usted decía al principio algo importante, todo empieza en casa, ¿sí? Si yo me acostumbro al desorden, pues todo lo que hago va a ser en torno a eso. Pero si yo soy una persona ordenada, pues todo también se va a reflejar, eso se va a reflejar en todo lo que yo hago secularmente. Entonces es importante esa parte del orden. Hablemos de algo que yo llamo, no puedo decir que sea así, pero yo lo llamo los objetivos vitales. ¿Sí? Los objetivos que hacen parte de lo que cada persona debe lograr dentro del orden de su propia vida. Hablemos de uno de ellos como, por ejemplo,
llega una edad en la cual todo individuo debe ser capaz de sostenerse a sí mismo. Sí. No sé si... Claro que sí. De proveer mi propia alimentación, de proveer mi arriendo, mis servicios, mis gastos, porque Sí. yo produzco gastos. Exacto. Entonces, cuando alguien llega a una edad de independencia y no logra sostenerse a sí mismo, algo está haciendo mal. Y lo está haciendo muy, pero muy mal. Número 2, cuando a esto le añado que luego no soy capaz de sostener los que dependen de mí ni de mis decisiones, se genera un desorden, ¿sí? Claro que sí. Y genera un conflicto de roles impresionante que desestabiliza absolutamente todo. Yo invito entonces a que cada persona que nos escucha, dentro del orden que debe tener claro que debe ser autosuficiente en el sostenimiento. Y de esta manera, pues empieza a poner algunas prioridades y ahí Claro que empiezan sí. las cosas a ordenarse. Así que hablaremos de esto un poco más luego de esta pausa, pero quiero dejarlo a usted pensando y recapacitando si usted es capaz de sostenerse a sí mismo. Ya volvemos con más de este tema en Café Pastoral. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Hablemos un poco del orden por escenarios. Y en este orden de idea debemos entender la relatividad que se puede dar tanto de la situación que se presenta como el lugar donde se presenta. Corregir a un hijo hace parte del orden, Sí. pero corregirlo en público y hacerlo con gritos ahora no es lo correcto. Sí. Entonces, por hacer algo correcto en el lugar incorrecto se genera un desorden. Hagamos otro ejemplo. Un televisor que está dañado, hay que abrirlo. Pero ese televisor destapado en la sala de mi casa, en el piso, un tornillo por aquí, los integrados, los componentes, todo completamente desarmado, puede ser un desorden porque no es el lugar para hacerlo. No es el lugar para trabajar. Pero ese sí, mismo televisor en la mesa de un técnico, ¿cierto? Ajá. Donde él lo desarma y saca todas sus partes, él sabe moverse en medio de lo que aparentemente es un caos o un desorden, por así decirlo. Sus manos son muy precisas y sabe qué va y dónde lo puso y devolverlo a su lugar. Yo no, yo solo soy padre de familia Sí. en casa, así que en mi casa puede ser un desorden y un caos porque no puedo volver todo a su lugar como es y tampoco sabré qué es lo que voy a arreglar. Entonces, aquí viene la importancia de que las cosas en su tiempo, las cosas en su lugar, o de lo contrario se convierte en un caos. Y el caos es cuando nada se soluciona. Es decir, por más que se intente, no habrá solución, ahí es pérdida. Así que le invito para que pueda vivir cada tiempo de forma ordenada, prudente, en su tiempo y lugar oportuno. De esta manera tendrá una vida mucho más ordenada. Amén. Así es, pastor. Usted decía el televisor desarmado en la mesa del técnico, pues ese es el hábitat de eso. Sí, es el medio correcto donde debe estar. Nosotros por mucho lo que sabemos es prender y apagar el televisor, sí, y disfrutarlo en el tiempo que se requiere. Pero en esta parte de lo del orden y de lo correcto, miremoslo en la parte de familia, ya saliéndonos de los hijos, de la educación o de la corrección, en la parte de familia. ¿Sí? La palabra dice que muchas veces le decimos bueno a lo que no es bueno, ¿sí? Y le decimos malo a lo que no es malo. O sea, estamos confundiéndonos en esa parte. Entonces, en la familia, cuando nosotros, por el hecho de ser cristianos, nosotros somos la luz para las personas que están a nuestro alrededor. Y si vemos de pronto algo incorrecto o algún desorden en el ámbito familiar, la forma en que nosotros debemos intervenir debe ser muy sabia, muy prudente, con carácter, pero con amor. Sí, porque muchas personas, por el hecho de ser cristianas y de tener la razón y de pronto de ya no hacer X cosa que ellos sí hacen, entonces se ponen en la tarea del juez, ¿sí? Del juez que condena. Yo pienso que ganamos más utilizando la metodología que utilizó Jesús, ¿sí? Él sabía en qué momento tenía que ser muy directo, y muy directo fue con los fariseos, porque conocían la ley, conocían la palabra, conocían todo, es más la enseñaban, pero no la vivían.
Pero cuando fue a la mujer adúltera, a la que iban a apedrear, él esperó el momento para hablar con ella y decirle, si no sigas haciendo esto, para que no te vengan cosas peores. Yo no te condeno ni te juzgo, ¿sí? Pero le dejó el mensaje. Entonces esperó el momento. Cuando uno quiere hacer lo correcto, porque es que hay que diferenciar qué es lo correcto, como usted decía, si yo le doy el golpe al niño, bueno, yo no golpeo a mis hijos, si yo disciplino de una forma incorrecta a mi hijo en público, posiblemente los que hacen igual que yo aplauden, pero el que es correcto, el que no usa esa metodología va a decir, uy, no, terrible esa señora, pobre niño, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que también entender qué es lo correcto, ¿sí? ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es nosotros guiarnos por lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, si hay alguien que no tiene acceso a la palabra de Dios o no tiene este conocimiento, pues lo invitamos a que empiece a hacerlo. ¿Por qué? Porque la Biblia es el manual de conducta para el ser humano. Nos enseña muy bien cómo hacer las cosas, ¿sí? Sin fallar. Y nos da todas las herramientas para hacerlo de manera correcta. Entonces, a nivel de familia, porque pues yo creo que todos, como yo, tenemos familiares que todavía no están en el camino del Señor. Y he visto cómo en diferentes lugares lo que hacen las personas es aislarse de la familia, porque yo ahora soy cristiano y ellos no son cristianos. Entonces yo pienso que con aislarnos no los vamos a ganar, porque dice la palabra que a Jesús le decían, este es el que se sienta con los ladrones, y con las adúlteras, y con los ladrones, y con fulano, ¿sí? Con los pecadores, como Zaqueo. Mire que ha llegado a la casa ya, y lo juzgaban, y él estaba haciendo lo correcto, ¿sí? Porque el propósito del Señor era traerlos al reino. Entonces, en el ámbito familiar, yo pienso que tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces en vez de acercar nuestras familias para que empiecen a hacer lo correcto, igual que nosotros, lo que hacemos es alejarlas. Pues aquí viene, yo creo que cuando aprendemos a convivir, y esa es la palabra, Exacto. es un esfuerzo de parte y parte. Mi impuntualidad puede meterle a usted en problemas. Exacto, sí. Debemos salir a tal hora, pero como yo me retrasé, entonces usted se siente afanado por llegar. Y el apresurarme puede llevarme a cometer una imprudencia, un choque o distraernos. Y mira cómo... Se genera una cantidad de cosas ahí. Es el efecto dominó, Ajá. como el que se conoce. Ahora bien, imaginemos que ponemos muchas fichitas de dominó paraditas y tumbamos la primera y esta va tumbando Empieza las otras todas, sí. en cadena. La única forma de que esto se rompa es por lo menos retirar unas 2 o 3 fichas para que el efecto termine aquí Llegue hasta y ahí. no dañe todas las demás. Exacto. Aquí es cuando entonces el que no tiene una vida ordenada muchas veces tendrá que sufrir la consecuencia de ser retirado, de ser alejado, de ser aislado, precisamente es por su error para Sí, que por su conducta errónea. no lastime el orden de lo demás. Pero igual, si yo soy ordenado, tal vez yo hago parte de esa gran fila que hay, porque yo aquí impido que este desorden dañe a todos los demás. Exacto, Y ahí es puede cuando ser. el disciplinado no se afecta por el desorden, él es necesario allí porque hace parte del orden. Así que, ¿cuál papel cumple usted dentro de su familia, dentro de su hogar, dentro de su trabajo? No lo sé, pero si usted es ordenado, usted es necesario allí. Y si usted hace parte del otro grupo que no es ordenado, pues tendrá que llevar siempre el llamado de atención, el regaño o la disciplina o sentir la mano dura de los que están a su lado, porque su desorden no es compatible con la convivencia de los demás. Vamos a una pausa una vez más, regresaremos ya con las conclusiones de nuestro tema en Café Pastoral. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Concluyendo hoy nuestro tema en Café Pastoral de la importancia de tener una vida ordenada, quiero concluir con un aspecto, Pastor Omaira, que hablábamos, voy a mirarlo acá un poco, y es el aspecto de los objetivos vitales. Era un comentario Sí. que hacíamos antes de ir Sí, señor. a la pausa, y hace parte del orden.
Una persona que convive con otras y no es capaz de suplir lo que él mismo necesita, termina convirtiéndose en una carga. Sí. Y es como, decirlo así, una visita, ya después de los 3 días en la casa, ya uno empieza a preguntarse, bueno, ¿y cómo vamos a hacer? Porque significa que hay unos compromisos que de entrada uno tiene. Por otra parte, los objetivos personales o las necesidades personales y profesionales. Cuando tú convives con otras personas, yo puedo querer una buena camisa, pero por encima de este querer, yo miro a mi alrededor y digo, hay más necesidades que requieran de esto, de este costo de esta camisa. Y ahí es cuando surge un dicho, en la costa se dice, la recién parida, ¿sí? No come bien, no viste bien, ni duerme bien. No porque no tenga cómo vivir o cómo comer, ni cómo dormir, es que prefiere dormir menos con tal de despertarse a cada momento a ver cómo está su hijo. Se sacrifica sus horarios de comida, porque no es que coma mal en el sentido de que no tenga comida, sino que sacrifica aún sus horarios de comida con tal de que su hijo coma siempre a tiempo. Y pues cuando digo que no se viste bien, no es que no tenga ni vestido ni decoro, es que sencillamente pone como prioridad lo que el nene necesita. Exacto. Entonces, aquí vamos los objetivos personales. Encontramos gente que convive en una familia, en un grupo de trabajo, pero sus prioridades son muy ajenas a las necesidades en común. Exacto. Y aquí es cuando vuelvo y lo digo, prima el bien común sobre el bien personal. Cuando eres parte de una familia, de una comunidad o también de una sociedad, de un condominio, prima el bien común antes que el personal. Entonces, hay que aprender esto porque las personas que no comprenden esto viven metidos en problemas, en conflictos, llamados de atención, discordia, y para ellos los malos son todos los que están al lado. ¿Sí? Entonces es importante que usted que me escuche aprenda a manejar los objetivos vitales que debe lograr, pero también los objetivos personales, lo profesional como persona, entendiendo también los objetivos comunes. Es importante eso, porque hacer lo correcto, pastor, implica también entrega de mi generosidad también, de mis principios éticos, también implica un compromiso pues mayor, ¿sí? En todas las cosas, controlar mis impulsos, ¿sí? Cuando yo soy una persona correcta, una persona ordenada. Muchas veces, volviendo a lo que habíamos hablado antes, está en medio de un ambiente hostil, un ambiente de gente que es desordenada, que es irresponsable, y uno de pronto está en medio de ese ambiente. Pero por eso le digo que ser correcto y ser ordenado implica sacrificios. Digo, bueno, pues en mi lugar de trabajo, supongamos, me toca así, hay un desorden en todas las cosas que se hacen y yo soy el ordenado. Pues ahí tenemos que sacar la tolerancia y con mi orden tratar de influenciar, ¿sí? Tratar de influenciar hacia las personas, ¿sí? Con el orden mío, con mi responsabilidad, con todo lo que yo hago correctamente, que ojalá yo pueda influenciar a mi entorno. Eso es lo que deberíamos hacer, ¿verdad? Ya si no se logra, pues, como dice la palabra, la misma palabra dice, en cuanto dependa de ti, pues esté en paz con todos. Pero si depende de ti, entonces trata de influenciar tu entorno, sea en la familia, sea en la iglesia, sea en el lugar de trabajo, en el lugar donde uno vaya, que uno pueda influenciar de manera correcta a todos los que están a nuestro alrededor. Yo pienso que eso sería lo mejor que podríamos hacer. Quiero retomar unas palabras que di al comienzo, y es la ética y la moral dentro del orden. Exacto. Hagamos un ejercicio para que los oyentes piensen con nosotros. Imaginémonos que empezó a llover, vamos por un camino, y tanta es la lluvia que vemos una pequeña carpa que está al frente nuestro. No es nuestra la carpa, de hecho, está en el camino, no es de nosotros, ninguno es dueño de ella, pero nadie vería mal que acampemos debajo de ella y nadie lo juzgaría como algo malo. Estamos cubriéndonos de la inclemencia del clima. Si no es nuestra y no somos dueños, aún así no se ve mal que acampemos debajo de ella. Si llega el dueño, sé que él no nos juzgará mal, porque no somos dueños de ella, no nos estamos apropiando, solo es algo temporal. Se está usando en un momento. Pero ahora bien,
Si para yo no mojarme empujo a un abuelito que va a refugiarse también y lo empujo para que él no se meta y yo llegar primero, ahora mi acción sí se convierte en algo maldadoso. Claro que sí. Si por no mojarme debajo de ese paraguas grande empujo a 2 niños y los saco, mi acción se convierte en maldad. Por ello, desde este punto de vista, situaciones que son aprobadas y legalizadas en muchos países, como el aborto, se convierte en algo maldadoso, porque estoy usando mi fuerza. Estoy usando mi fuerza sobre alguien indefenso y débil que no tiene ni voz ni voto. Y estoy haciendo exactamente eso. Estoy buscando mi beneficio por encima del costo de la vida de otros. Exacto. Por ello, vuelvo y digo, hablo de la ética y la moral. No puede haber una buena convivencia si no hay un compromiso con la ética y con la moral. O de no, esto termina estorbando. Por ello, le invito a que todas sus acciones las pase por este tamiz, la ética, la moral y los altos niveles de valores que tenemos. Por un bien suyo no puede pasar por encima de los demás. Esto sería un error, Pastor Omaira. Eso siempre será un error cuando nosotros pasamos por encima de eso. Y una de las cosas que yo quiero aportar es las prioridades, ¿sí? Hay prioridades siempre en la parte de hacer lo correcto y en el orden. Las prioridades siempre serán las correctas. Nosotros tenemos que organizar todas las cosas en pro de eso. Usted decía, un señor que va y se compra un par de zapatos costosos, una camisa, pero debe el arriendo de su casa, ¿sí? De pronto le cortan los servicios, de pronto para hacer un mercado le alcanzaría lo que va a invertir en una cosa para darse un gusto él. No es que no se lo dé, tiempo habrá para eso. Pero yo pienso que si somos correctos y tenemos un orden en las cosas, las prioridades son las que debemos tener en cuenta. ¿Qué es la prioridad? Pues que a mis hijos no les falte la luz, porque en este tiempo donde los niños están en casa, se necesita que haya luz y haya un internet para que puedan estudiar. Pero si yo en mi egoísmo y en mi desorden que llevo, entonces derrocho el dinero o lo invierto mal en otras cosas que no son tan necesarias, pues entonces estoy ocasionando un desorden y eso traerá consecuencias. Entonces tenemos que mirar y priorizar todas estas cosas que pues debemos tener en cuenta ya como personas adultas que somos. Y si de pronto hay algún joven escuchando y recibiendo este mensaje, pues lo animamos que desde ya empiece, porque también conozco muchos jóvenes que a temprana edad son muy organizados y muy correctos en todas las cosas que hacen. Pastora, gracias por acompañarnos hoy. Siempre es muy ameno un programa como estos cuando podemos conversar. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias por invitarme siempre, Pastor, y bueno, animando a todos los que en esta mañana han recibido el mensaje para que empecemos a trabajar en esta parte del orden y de hacer lo correcto. Muy bien, usted seguirá con nosotros en nuestra programación. Recuerde que hoy inicia el ayuno de Daniel y vamos 21 días. Usted también se conectará luego a las 10:30 de la mañana con el programa de Un Milagro en tu Casa, donde recibiremos la palabra del ayuno y la oración de este tiempo de ayuno. Soy Eliad Montes y en compañía de la pastora Omaira Portilla nos despedimos de cada uno de ustedes, agradeciéndole por preferirnos, y recuerde que de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana usted tiene una cita con nosotros en esto que es Café Pastoral. Bendiciones. Bendiciones.